¿qué tal? Dios les bendiga. Les envío un cordial saludo allá donde quiera que estén. Hoy quiero dar continuación a nuestro estudio del libro de los Salmos y específicamente estaremos viendo el Salmo número 2. Recuerde que tenemos por meta de terminar, ir salmo por salmo, tratar de verificar versículo por versículo para poder encontrar esas aplicaciones prácticas que nos ayuden a vivir lo que estamos estudiando, para que lo que estudiamos no se convierta en mero conocimiento, sino en aquello que viviremos y que nos hará caminar en la luz de nuestro Señor Jesucristo. Permítame orar brevemente para ponerme en las manos de Dios y de esta manera después estaremos leyendo el Salmo completo y entrando a nuestro estudio. Bendito Señor, te doy muchas gracias, Dios, por la oportunidad que me das de estar delante de esta cámara, Señor, y de esta manera llegar hasta la casa, hasta el lugar donde quiera que me estén escuchando y viendo en este momento. Yo te ruego en el nombre poderoso de Jesús que tu Espíritu Santo, que no tiene límites de tiempo ni de distancia, sea el que nos ayude para asimilar lo que hoy vamos a estar observando, Señor. Y que tu palabra, así como ella nos lo enseña, sea lámpara a nuestros pies, lumbrera en nuestro camino, nos dirija, nos exhorte, nos corrija, nos ayude a vivir en la plenitud que Cristo nos ha dado. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Ok. Pues vamos a entrar, vamos viendo entonces, leyendo el Salmo número 2. Dice de la siguiente manera: ¿Por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios. Pero el que gobierna en el cielo se ríe, el Señor se burla de ellos. Después los reprende con enojo, los aterroriza con su intensa furia, pues el Señor declara: he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. El rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo: tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Tan solo pídelo y te daré como herencia a las naciones, toda la tierra como posesión suya. Las quebrarás con vaso de hierro y las harás pedazos como si fueran ollas de barro. Ahora bien, ustedes reyes, actúen con sabiduría. Quedan advertidos ustedes gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor reverente y alégrense con temblor. Sométanse al Hijo de Dios, no sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad, porque su ira se enciende en un instante, pero qué alegría para todos los que se refugian en Él. Bendito Dios. Ok, primero que nada, este salmo es un salmo mesiánico, es conocido como un salmo mesiánico. Según relata el libro de los Hechos en el capítulo 4, versículo 25 y 26, el autor de este salmo es el rey David. Se tiene la idea de que este salmo se escribe aproximadamente 1000 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Este salmo es citado en varias ocasiones en el Nuevo Testamento. ¿Y el por qué? El por qué es muy importante entenderlo. Aunque es cierto que este salmo narra en un principio las experiencias del rey David, también podemos darnos cuenta cómo el Espíritu Santo, por medio de este salmo, está anticipando la oposición que la humanidad tendría en contra de Jesucristo y del establecimiento de su reino y de su gobierno. Entonces podemos decir de esta manera que el Salmo 2 habla acerca del Mesías, que es Jesús, que iba a llegar a este mundo, que sería descendiente del rey David, pero mucho mayor que él, que sufriría una gran oposición, pero que finalmente terminaría estableciendo su reino en este mundo. Estamos viendo los generales de este salmo, estamos viendo la base para que usted comprenda el contexto completo de este salmo, pero básicamente pudiéramos dividir
el Salmo en 4 partes. Y voy a tratar de ser rápido y específico para que usted pueda entender la idea que trato de darle. Primero, la primera parte que podemos dividir este Salmo, lo puedo titular como la rebelión del mundo contra Dios y contra su ungido. Y eso lo vemos en los versículos del 1 al 3. ¿Lo recuerda? Empieza con la pregunta: ¿por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla, los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Rompamos las cadenas, gritan y liberémonos de ser esclavos de Dios. La rebelión del mundo contra Dios y contra su ungido. Pudiera pensarse que una bendición tan grande para el mundo entero como que el establecimiento de un reino perfecto llegara a la tierra tendría que ser recibido con júbilo, con alegría y sobre todo recibido por todas las personas, por todos los países en nuestro mundo. Pues supuestamente los hombres buscan tener un gobierno justo, un gobierno que genere paz, un gobierno que genere confianza, un gobierno que sea imparcial, un gobierno que busque el bien, un gobierno que ayude para que la prosperidad sea completa, etcétera, etcétera, etcétera. Yo sé que este tema está en cualquier país que me estés escuchando. Cada que hay elecciones para buscar tener un nuevo gobierno, podemos escuchar a los candidatos prometernos cosas como este tipo. Entonces, si estamos hablando de que Dios ha establecido como gobernante a Jesucristo, como rey, a su ungido, en medio de un gobierno que sería perfecto, pues todo mundo tendría que darle la bienvenida. Pero sin embargo no es así. Mira, no existe ni ha existido ninguna doctrina o corriente filosófica o gobierno alrededor del mundo entero que haya sufrido y que siga sufriendo la oposición de manera tan agresiva y violenta como la doctrina que tiene que ver con Jesucristo y con el gobierno de Jesucristo. Es más, las diferentes doctrinas alrededor del mundo, las diferentes corrientes filosóficas y la mayoría, por no decir todos los gobiernos del mundo, cada quien camina conforme a lo que consideran les conviene más. Pero cuando se trata de hablar del cristianismo, todos estos son capaces de unirse con un objetivo: pararlo en seco. No por nada el cristianismo ha sido perseguido y seguirá siendo perseguido de la forma en que tú sabes que acontece alrededor del mundo. El genuino cristianismo y la doctrina cristiana no encuentra una aceptación general en el mundo entero. Y no es algo que a Dios le sorprenda, pues podemos ver cómo 1000 años antes del nacimiento de la simiente del cristianismo, que es Cristo, ya se estaba profetizando que habría una oposición a ello. Ok, la segunda parte que nosotros podemos dividir este Salmo 2 tiene que ver con la reacción de Dios a la rebelión del mundo. Dios simplemente no se queda de brazos cruzados, no piensa en abandonar su proyecto, no tira la toalla así como que aceptando una derrota, sino que literalmente dice que se ríe y se burla de aquellos que ilusamente creen que se van a salir con la suya, yendo en contra de su voluntad, yendo en contra de lo que Él está estableciendo para que se cumpla. ¿Alguna vez tú te has puesto a pensar quién es el hombre para oponerse a su Creador y para oponerse a sus planes? No encontramos punto de medición para poder ver que el hombre pueda de alguna manera venir en contra de lo que Dios dice. Algún dicho antiguo dice que a veces los patos parece que le tiran a las escopetas. En este caso estamos hablando que el hombre quiere tirar a su Creador. El hombre no existiría si Dios no hubiese decidido que existiera. Por lógica, entonces, sabemos que Dios conoce lo que más le conviene al hombre y como tal establece lo necesario para que el hombre pueda vivir en plenitud. Pero
el hombre siente que su libertad está siendo menguada si obedece lo que Dios está estableciendo, por muy bueno que esto sea. Aquí el asunto es que también nosotros vemos en esta parte, la segunda parte de la cual te estoy hablando, de la reacción de Dios a la rebelión del mundo, es que Dios, según el versículo número 6, que dice, pues el Señor declara, he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo, es que la voluntad de Dios se va a poner por sobre lo que sea y por sobre quien sea. Cuando Dios dice que es, será. Cuando Dios promete, Él cumple. Ese es un atributo de Dios. Él no miente, Él no se arrepiente, Él no se equivoca. Y en el establecimiento de Jesucristo, del ungido, del Mesías, como el Rey de reyes y Señor de señores, no se equivocó. Y así la humanidad entera no quiera aceptarlo, de todas maneras, Jesucristo es el Rey de reyes y es el Señor de señores. El Padre, Dios, honra a su ungido poniéndolo en el lugar más alto que lo pudiera poner. ¿Qué lugar es este? El mismo trono de Dios. Gloria sea su nombre. La tercera parte que dividimos este Salmo número 2, tiene que ver desde el versículo 7 al versículo 9. Y esto tiene que ver con el establecimiento del reino de Dios por medio de su ungido. Dios ya lo había destinado, pero ahora lanza un decreto estableciendo ese reinado. Este reinado del Mesías o el reino de Dios tiene un fundamento inamovible e irrevocable, que es lo que ya te dije, un decreto divino. Te recuerdo que un decreto no es otra cosa más que la decisión que puede tomar una persona o una institución que tiene el poder y la autoridad para así poder hacerlo. Si se trata del establecimiento del reino de Dios, si se trata de las cosas que solamente Dios puede hacer, claro que Él tiene el suficiente poder y la suficiente autoridad para hacer con el mundo y con el hombre como Él considere mejor. Aquí alguien pudiera pensar, ¿pero qué me asegura que realmente Dios está decidiendo lo correcto? Sencillo. La Escritura misma señala que Dios tiene siempre pensamientos de bien y no de mal. Él es la fuente de todo bien. En Él no cabe ni siquiera algo mínimo de maldad, algo mínimo negativo. Eso nos da la certeza y la garantía de que lo que Él ha dispuesto siempre será lo mejor, lo correcto y lo justo. Entonces, el reino de Jesucristo, el reino del Mesías, el reino de Dios, se establece bajo el decreto, bajo la orden de Dios. Y este decreto es publicado para el conocimiento y satisfacción de todos aquellos que son llamados a obedecerlo. Dios lo publica al mundo para que el mundo entero lo conozca y pueda recibir los beneficios de tener por rey a Jesús. Pero no solamente tiene por objetivo el que Él lo declare, el que Él lo dé a conocer, para que lo disfruten aquellos que por su gracia y su misericordia, puedan aceptar este decreto, sino también sirve para que no haya excusa en aquellas personas que no quieren que Cristo reine en sus vidas. Porque habrá gente que acepte y habrá gente que niegue. Tanto unos como otros recibirán el justo pago por su decisión. El cuarto punto del cual podemos dividir este Salmo número 2 tiene que ver con la exhortación que David hace como escritor, inspirado por el Espíritu Santo, a todos los habitantes de la tierra. Y son los últimos 3 versículos, del versículo 10 al versículo número 12. Como consecuencia de todo lo que ya te mencioné, el rey David hace una invitación a toda la humanidad de todos los tiempos para que se reconcilien con Dios.
y de esta manera acepten su reinado en su vida antes que sea demasiado tarde. Es importante entender que Dios es eterno, pero el hombre no es eterno, tiene grandes limitantes, entre ellos que va un día a tener que morir en nuestra forma natural y que dependiendo si aceptó el reinado o no de Jesucristo en su vida, morirá eternamente o tendrá vida para siempre. Pero vamos a verlo un poquito más adelante. Romanos 9:33 enseña, Dios se lo advirtió en las Escrituras cuando dijo, pongo en Jerusalén una piedra que hace tropezar a muchos, una roca que los hace caer, pero todo el que confíe en él jamás será avergonzado. Nuestro Señor Jesucristo es de bendición para unos y de maldición para otros. De bendición para aquellos que han escuchado su voz, que han escuchado el llamado que les hace y que se han rendido delante de su señorío, delante de su majestad, delante de su reinado. Pero es de maldición para aquellos que niegan todo esto, que quieren vivir una vida conforme a sus conceptos, bajo a sus preceptos, buscando una supuesta libertad que en realidad no es otra cosa que una esclavitud hacia las cosas que no son buenas. Y ahora bien, quiero, ya después de haber visto estos generales, te lo repito, no estoy profundizando mucho en el estudio, no quiere decir que no lo haga, mi intención es no llevarme mucho tiempo, sino, repito, poder encontrar aplicaciones prácticas para que tú y yo podamos vivir lo que estamos estudiando. Primera aplicación práctica que tiene que ver con versículos 1 y 2, te los voy a leer rápidamente. Dice, ¿por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla, los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Aquí encontramos una pregunta retórica. ¿Por qué? ¿Por qué se pregunta David? Pero para un efecto de entenderlo de una mejor manera y encontrar el sentido de que el salmista, de que en este caso David quiere darle este cuestionamiento, tal vez pudiéramos hacer la pregunta de otra manera. ¿Cómo se atreven? ¿Quién se creen que son para conspirar en contra de Dios y en contra de Jesucristo? ¿No han entendido que rebelarse en contra de Jesús es rebelarse en contra de Dios mismo? El hombre a lo largo de su historia ha querido no solamente ser igual a Dios, sino que ha querido y se ha sentido más que Dios. Y esto no tiene más que un fin, el desastre. No hay punto en el cual nos podamos comparar como humanidad con Dios. Ni aún la humanidad entera con sus mejores cosas se comparan un poco siquiera a Dios. Ejemplos te puedo dar muchos. Para el hombre la justicia puede ser muy variada, porque puede ser muy justo cuando le convenga o guardar las apariencias cuando la justicia no le convenga. Si hablamos de la justicia de Dios, de ninguna manera se vende para ninguna parte, sino busca ser realmente justo y pagar en base a esa justicia. Dios no vende ni se vende, a diferencia del hombre. Por eso la Escritura señala, maldito el hombre que confía en el hombre. Y el hombre ha tendido a hacerlo por siempre. Piensa que sus recursos le pueden sacar adelante, piensan que su estudio, que el dinero, que su familia, que el novio, que el esposo, etcétera, etcétera, pueden ser el ancla que necesitan para poder cabalgar de la mejor forma en esta vida. Sin pensar que cualquiera de estas cosas se puede volver en su contra y ser realmente aquellos que los esclavice y terminen haciéndolos que pierdan lo más valioso. Con esto, con esta rebeldía que se manifiesta en este versículo 1 y 2,
la humanidad manifiesta su decisión de romper con Dios y con todo lo que Él representa. ¿Te suena familiar? ¿Por qué? Simplemente porque quieren ser Señor de todo y de todos. Y para poder lograr ese objetivo, algo les estorba. ¿Quién? Dios y sus preceptos, sus conceptos, su ley divina. Un ejemplo muy claro lo podemos encontrar tan fácilmente en el anhelo que tienen los hombres por desobedecer lo que Dios ha puesto como una ley moral. No mentirás. ¿Qué es lo que el hombre termina haciendo? Si me conviene, miento. Si saco un beneficio por mentir, lo hago. ¿Cómo se han llegado a excusar en decir, es que son mentiras piadosas? No, Señor. Mentira es mentira. Ahora está muy de moda hablar que se acaba la corrupción. Pero resulta ser que piensa la gente que la corrupción es darle dinero a alguien por un favor. Pero la corrupción va mucho más allá. Pues la corrupción tiene que ver con sacar un beneficio y torcer la ley si es necesario. En México decimos que el que no tranza, no avanza. Y en todos estos conceptos que te estoy manejando, aunque saca beneficio el hombre y busca disfrutarlos, sabe perfectamente que está mal su proceder. ¿Por qué? Porque Dios lo estableció. Entonces, si yo quiero hacer mi voluntad, si yo quiero como hombre vivir con un hombre una relación romántica, o como yo quiera, si como hombre quiero tener una relación con un menor de edad, a mí me estorba algo. ¿Quién? Dios y su palabra. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Tratan de hacerlo a un lado, gritarle al mundo que eso son ideas anticuadas, que el mundo ha cambiado, cuando la realidad es que Dios ha planificado y plantado toda su ley para beneficio de nosotros. Y esto me da pie a pasar a otro punto en el cual nosotros debemos de poner atención para poderlo practicar. Y tiene que ver con el versículo 3. Rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios. Caramba, amigos, amigas, hay muchos que tienen la falsa idea de que serán libres si desobedecen a Dios. Ya te lo expliqué. Pero en realidad no han entendido que cuando tú dejas de servirle a Dios, de honrarle a Dios, vas a tener que servir y honrar otra cosa. Puede ser tal vez algo espiritual, puede ser tal vez una figura como el trabajo, como el dinero, o pueden ser tus propios deseos. A la larga, si tú estás viviendo bajo estos conceptos de servir a tu trabajo, al dinero, a tu esposa, al gobierno, etcétera, etcétera, tú te vuelves esclavo de esas cosas. Y en lugar de vivir una vida libre, vives esclavizado y no puedes salir de ese hoyo. Ejemplos te puedo dar muchos. Pero uno que yo creo que conocemos todos tiene que ver con el alcohol y con las drogas, en los cuales siempre se manifiestan de una manera en que la gente no puede salir de ellos. Pero en un principio todos decían que podían dominarlo y controlarlo y dejarlo en el momento que quisieran. El alcohol los desinhibe y les hace vivir en una cierta fantasía que les encanta y que quisieran que fueran permanentes. Para que de este modo sea, tienen que estar ingiriendo alcohol constantemente. Las drogas es algo muy parecido. Vivir en una vida fantasiosa, la cual no es real, y que como vuelven en algún punto a la vida real, necesitan estar siempre arriba. Vaya, gritan al mundo, rompamos nuestra relación con Dios. No le hagamos caso, hagamos nuestra voluntad. Cuidado si eres de los que piensan de esta manera. Cuidado si tal vez dentro de ti hay algo que te lleva a estar unido, a darle libertad a lo pecaminoso, porque si tú tienes esa idea en tu corazón, en tu mente, corres el peligro de poder caer esclavo de aquello que lo que Jesucristo tal vez ya te hizo libre en estos tiempos. El versículo 4 dice,
pero el que gobierna en el cielo se ríe. El Señor se burla de ellos. Me llama mucho la atención la reacción de Dios. ¿No crees que llame la atención? En lugar de sentirse frustrado y decir, termina riéndose de aquellos que tratan de burlarse de él. Pero su risa es una risa muy particular. Es una risa como la del padre que deja ganar a su hijo en una carrera o en una fuerte lucha de almohadas. El padre sabe las limitantes del hijo y no se pone al tú por tú. El hombre Dios conoce los limitantes del hombre. Él los creó, Él los hizo de la nada. El problema se gesta en que el hombre no ha entendido quién es ni acepta sus limitantes. Quiere vivir una vida que no le corresponde, ponerse a la altura de un ser al cual, permíteme decirlo así, no le llega ni a los talones. Y en el hecho de querer formarse como su propio Dios, el hombre termina perdiéndose. Y como ya lo dije hace un poco, eso sin lugar a dudas, llevará a quien así se crea a la ruina, a la destrucción y a la muerte eterna. Necesitamos reconocer quién es Dios. Necesitamos ser humildes y reconocer quiénes somos nosotros. Ver que tenemos límites en todos los aspectos en el que tú busques. Y que lo querramos aceptar o no, nuestra dependencia viene de Dios. Pues Él nos dio la vida y nos va a pedir cuentas por ella. No te enorgullezcas por lo que tienes, porque eso que tienes hoy, mañana lo puedes perder. No te sientas poderoso por tus recursos, porque ninguno de ellos es eterno. Delante de Dios estamos desnudos y no hay nada que nos pueda ayudar para siquiera tratar de hacerle frente. Dios en su infinita misericordia nos da la oportunidad de que en humildad nos acerquemos a Él y podamos entender no quién somos por nosotros mismos, sino quiénes podemos ser estando en las manos de Dios. El versículo 5 dice: después los reprende con enojo, los aterroriza con su intensa furia. ¿Sabes? Cuando se habla del enojo de Dios o de su ira, debemos entenderla correctamente. Muchos piensan que el enojo de Dios es imposible, que su ira no puede llegar, es un Dios de amor, ¿cómo puede tratar de destruir lo que construyó? Si tú te das cuenta, este argumento no habla más que una vez más de tratar de sacar convenientemente un pretexto para vivir de una manera desordenada. ¿Por qué lo digo así? Hombre, ¿cómo se va a enojar Dios? O sea, seguramente Él me va a perdonar, haga lo que yo haga. Y sí, eso es cierto, pero siempre y cuando tú te arrepientas y dejes de hacer lo que sabes que está mal, que desgraciadamente en mucha gente no es así. Simplemente dice: Dios no se puede enojar y como tal yo puedo vivir como quiera, porque no voy a tener un castigo. Y la cosa no es así. La ira de Dios debemos de entenderla como la expresión de justicia de Dios. ¿Por qué lo menciono así? Porque la ira de Dios no es otra cosa más que el justo pago por los actos de aquellos que deliberadamente y voluntariamente se han rebelado en contra de Dios y de su palabra. Así como hay una recompensa para aquellos que se han rendido al señorío de Jesucristo, tiene que haber un justo pago para aquellos que no han querido hacerlo. Porque de esta manera, la expresión de amor de Dios, de su justicia, no existiría si Él no permitiera el justo castigo
por los malos caminos de aquellos que no han querido aceptar a Cristo como Rey y siguen viviendo una vida desordenada y bien vacía. Romanos 2:5 enseña: pero eres terco y te niegas a arrepentirte y a abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio. Aquellos que siguen entercados en hacer su voluntad, aquellos que siguen aferrados a vivir conforme a sus preceptos, conforme a su sabiduría, conforme a sus recursos, lo único que están logrando es acumular castigo para el día en que la sentencia de vida o de muerte llegue. Quiérase o no, créase o no, algún día todos estaremos delante del trono blanco esperando el juicio por lo que nosotros vivimos en este lugar. Y si Jesucristo no es nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro justificador, estaremos perdidos. Nadie será castigado sin merecerlo. Nadie será castigado sin merecerlo. Pues como dice aquel viejo refrán, sobre aviso no hay engaño. Y esto me lleva hasta el versículo número 10, que dice: ahora bien, ustedes reyes actúen con sabiduría, quedan advertidos ustedes, gobernantes de la tierra. Esta es una advertencia no solamente para los líderes del mundo, es una advertencia general para todo hombre y mujer alrededor del mundo, para aquellos que deliberadamente han formado ideas falsas de Dios y de Jesucristo en su mente y en su corazón, pues es un llamado para que corrijan su camino ahora que aún es tiempo. Es lamentable poder encontrar a mucha gente decir que conoce a Dios y a su Hijo Jesucristo y ver que en realidad está muy lejos esa afirmación de ser verdad. Tal vez yo pueda creer que han escuchado de Él y que han formado una figura en su mente y en su corazón distorsionada y que han hecho un Dios a imagen y semejanza del hombre, olvidándose que Dios fue el que nos hizo a nosotros los hombres a imagen y semejanza de Él. ¿Por qué digo que han hecho a un Dios a imagen de semejanza de hombre? Porque solamente recuerdan a Dios cuando lo necesitan, cuando buscan sacar un beneficio, porque quieren sí los beneficios, pero no quieren el compromiso que se requiere para poder estar cerca de Dios. Y nadie se puede engañar diciendo que Dios va a romper lo que Él ha dejado por estatutos. Dios no puede ser burlado, enseña la palabra. Aquí, desgraciadamente, para el hombre, el que se engaña es el hombre mismo, si no hace las cosas a la manera de Dios. El Salmo 119, 118 dice: pero has rechazado a todos los que se apartan de tus decretos, quienes no hacen más que engañarse a sí mismos. Si no hacemos las cosas a la manera de Dios, por muy justo que nos parezca, por muy bueno que por muy bien, que nos esté yendo, debemos de tener muy en claro que eso no nos puede llevar a decir que estamos bien con Dios. Necesitamos conocer su palabra, conocerlo a Él genuinamente, tener una relación con Él para que de esta manera podamos caminar por caminos seguros, bajo la cobertura de Dios, en su voluntad, con su amor, su misericordia y su gracia. Versículos 11 y 12, y con esto ya estoy terminando, dice: sirvan al Señor con temor reverente y alégrense con temblor. Sométanse al Hijo de Dios, no sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad, porque su ira se enciende en un instante, pero qué alegría para todos los que se refugian en Él. Servir y someterse a Dios significa rendirse total y absolutamente a Él y a su palabra. No se puede servir a dos amos,
No se puede estar en el bien y se puede estar en el mal. No se puede estar del lado negro si también se quiere estar del lado blanco. Mateo 6:24 enseña que nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. Jesucristo es el Rey escogido por Dios. Eso no tiene vuelta atrás. Ya te lo enseñaba yo al principio. Esto es un estatuto de parte de Dios que nada ni nadie lo puede cambiar. Pero el asunto está que para que tú recibas todos los beneficios que Dios nos ha dado a sus hijos, necesitas reconocer que Él también sea Rey en tu vida. Y cuando hablo de ser Rey en tu vida, es que tú voluntariamente te humilles delante de Él, aceptándole y reconociéndole como Señor y como Salvador. Cuando hablamos de servir, hablamos de ser siervos. Si recordamos las épocas en que la esclavitud se daba en el mundo, el siervo no tenía ningún derecho por encima de su señor. Lo que su señor decía era ley. De la misma manera, si tú quieres recibir los beneficios de Dios, y el más grande de ellos, la esperanza de todo cristiano, el poder vivir eternamente junto con Él en el cielo, necesitas reconocerlo como Señor, pero también como Salvador. No puedes venir a tratar de agradar a Dios y de entregarle algo para que tú puedas entrar al cielo, porque nuestra salvación no es por obras, sino es a través de la fe en Cristo Jesús. Hoy que aún es tiempo, si tú no tienes a Jesucristo como Señor y Salvador, acéptalo. Acepta el llamado que Dios te está haciendo. Acepta el regalo que Dios te quiere dar. No sea que mañana el tiempo se termine. Y no tal vez para el mundo entero, sino tal vez para ti. El día de hoy concluyo esperando que estas palabras te sirvan de motivación, de corrección o de la manera que sea necesaria para que tu vida de fe siga creciendo. No podemos estar en contra de Dios, no debemos estar en contra de Dios. Y si vamos a estar con Él, debemos de estarlo en todo y con todo. Alegrémonos si Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Rey. Y repito, si no es tu caso, haz lo que sea necesario. Pídele perdón por tus pecados. Busca un lugar donde se predique la palabra de Dios. Y sobre todo, pídele a Cristo que entre en tu corazón, reine en tu vida y que el Espíritu Santo te guíe a toda verdad y a toda justicia. Muchas gracias por tu tiempo. Espero vernos la próxima semana con el siguiente estudio ahora del Salmo 3 y rogándole a Dios que vivas una vida plena en Cristo Jesús. Mi nombre es Toño Mendoza, pastor por la gracia de Dios de Ministerios El Calvario aquí en Tlaxcala. Te invito a que nos visites en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, nuestra página de YouTube, nuestros podcasts en diferentes medios y ayúdanos a compartirlo. Dios te bendiga. Hasta la próxima.